Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Agradezco la invitación de la institución para poder llevar a cabo este webinar sobre diseño y cálculo de la red interna en edificaciones multifamiliares. Para el protocolo, para poder comunicarnos, voy a agradecerles que sea a través del chat para no bajar el tema de la señal. Y asimismo voy a apagar mi cámara web para poder continuar con este pequeño webinar de una hora que ha sido programado, pero donde que se va a tocar un tema bastante importante, que es la parte de lo que es el diseño, la parte matemática. Vamos a ver la mecánica del fluido, ¿no? Y qué ecuaciones rigen para poder dimensionar las tuberías. Asimismo, seleccionar el tipo de reguladores, tipo de medidores que se va a colocar en diversos proyectos multifamiliares. Espero que se esté notando la PPT en el otro lado. Asimismo, el audio, por favor, me confirman que todo va bien respecto a lo que es la comunicación en el otro lado. Ok, excelente. Entonces, en ese sentido, voy a proceder en apagar mi cámara para poder eh, para evitar que se cuelgue durante esta sesión que vamos a desarrollar. Bueno, la parte de proyectos multifamiliares es un sector que está bastante desarrollado, principalmente. Voy a tratar de mejorar el audio. Como les comento, la parte de lo que es proyectos multifamiliares, ¿no? En la parte de lo que es ¿no? En la parte de proyectos multifamiliares, a ver, escucho que, bueno, leo que no se nota, no se escucha bien. A ver, por favor, espero que me confirmen que se esté escuchando adecuadamente. Ya, bueno, excelente. Bueno, comentábamos, ¿no? En concreto, principalmente los proyectos multifamiliares se concentran en ciudades, pues, de alta densidad demográfica, como es, por ejemplo, la ciudad ¿no? Acá en Perú, en Lima y Callao, principalmente, ¿no? Tenemos, pues, mucha densidad demográfica en los distritos de San Miguel, por ejemplo, Jesús María, Pueblo Libre, ¿no? San Isidro, y ya también se ve en la zona norte de nuestra capital, que es Los Olivos, ¿no? Se construyen bastantes multifamiliares. Ahí están, pues, las inmobiliarias como, por ejemplo, el Grupo Inmobiliario, está Imagina, ¿no? Está Paz Centenario y diversas inmobiliarias que se dedican, pues, a la construcción de departamentos. Dichos departamentos, pues, van a requerir de fuentes energéticos, ¿no? Por ejemplo, para poder generar, pues, calor y poder cocer sus alimentos, como es las cocinas, ¿no? Otro es eh, los calentadores, que pues se usan en realidad, pues, para producir agua caliente para los lavamanos, los lavaplatos y las duchas principalmente, ¿no? Asimismo, también otro equipo que se puede usar en estos proyectos multifamiliares son las secadoras, ¿no? Y como cuarto equipo también se puede usar equipos de calefacción, como en alguna vez había comentado, ¿no? Lo que esos equipos de calefacción no mucho se ve acá en el país, pero sí en Argentina y principalmente en Europa, que es bastante frío, como por ejemplo Italia, se ve mucho esos equipos, ¿no? Esos equipos de calefacción, ¿no? Que son usados bastante en condominios, en proyectos, ¿no? De este tipo, proyectos multifamiliares. Entonces, nuestro objetivo de nosotros, principalmente hoy día, es, pues, alimentar o diseñar el sistema de gas natural en estos multifamiliares. Los multifamiliares se consideran a partir de 5 pisos, ¿no? Si nosotros vemos esta imagen,
es un proyecto multifamiliar de 7 pisos. Esto es un proyecto, en realidad es un proyecto real que en alguna ocasión habíamos desarrollado con una empresa que elaboraba antiguamente. Está ubicado en la parte de Chorrillos, un proyecto se llama Edificio Las Gaviotas. Es un edificio de 7 pisos, como lo están viendo, esto es la proyección de la fachada y está conformada por 2 torres. La primera torre es la que da a la pista, acá, que se llama la torre A, y la que está detrás es una torre B. La torre B, eso quiere decir que hay una junta, ¿no? Hay una junta sísmica en ambas torres. Entonces, nuestro principal objetivo es, pues, transportar el gas. Entonces, para ello, nosotros lo que nuestro objetivo principal, este, pues, va a ser que nosotros, aprendamos a dimensionar, aprendamos a diseñar, los diámetros de las tuberías. Primero lo que nosotros vamos a ver es la demanda total. ¿Cuál es la demanda de combustible que requiere todo este condominio, ¿no? La demanda, o sea, el caudal máximo, ¿no? Para nosotros determinar esa demanda, nosotros necesitamos primero saber qué tipo de equipo se va a colocar en este proyecto multifamiliar, ¿no? De ello, bueno, vamos a tener que sacar de los equipos térmicos, como posiblemente coloquemos acá cocinas, termas o secadoras. Necesitamos en realidad pues las potencias nominales. ¿Qué son las potencias nominales? Son las potencias del fabricante, ¿no? Son las potencias que el fabricante lo coloca en las fichas técnicas de los equipos, ¿no? Principalmente en la parte residencial de tipo multifamiliar y comercial, vienen pues en las fichas técnicas, ¿no? Y en la parte de lo que es equipos industriales ya vienen en las placas pues impresas, ¿no? En este caso, dicha potencia viene en un papel, está en una ficha técnica, lo cual nosotros vamos a requerir para poder pues, sacar o para poder determinar el caudal máximo. Entonces, ¿cómo determinamos? ¿No? Como el webinar específicamente dice diseño y cálculo de la red interna en edificaciones multifamiliares, nosotros vamos a calcular primero el caudal máximo, ¿no? El caudal máximo que es que necesita todo este multifamiliar. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular una potencia, en este caso total, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar la cantidad de potencia por el número de departamentos, ya que en estos multifamiliares los equipos térmicos que se van a colocar van a ser pues típicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la cocina que va a estar en el primer piso va a tener la misma potencia que está en la cocina en el piso 6 o está en el piso 7 o en el piso 5, ¿no? Y asimismo la cocina, asimismo el calentador o la terma, ¿no? Va a tener la misma potencia. Por ejemplo, para este caso se consideró unas cocinas, ¿no? De una potencia nominal de 9.8 y las potencias nominales de los equipos térmicos que se puso en marca Bosch, se colocó una terma de 10 litros de 17.4 kilowatts, ¿no? De 17.4 kilowatts. Entonces nosotros sumamos la potencia en un solo departamento, era de 27.2 kilowatts. Entonces nosotros todo multiplicábamos por la cantidad de departamentos que existía en este proyecto multifamiliar. En este proyecto multifamiliar existían 74 departamentos. Eso quiere decir que debíamos multiplicar la 27.2 por la cantidad de departamentos. Nos salía un caudal, ¿no? Un caudal bastante grande. Eso era la demanda máxima. Para no sobredimensionar, principalmente para no pues colocar una infinidad de reguladores de primera etapa, lo que va a conllevar la puesta de las cantidades de las tuberías de conexión, introducimos un concepto llamado un concepto de lo que es factor de simultaneidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este factor de simultaneidad
De repente algunos que están pues en este webinar también se han dedicado al diseño de instalaciones sanitarias, ¿no? O de repente el diseño de instalaciones eléctricas, principalmente en el tema de lo que es eléctrica, ¿no? Sí, ahora vamos a pasar la diapositiva. En el tema de instalaciones eléctricas también se ve este concepto de factor de simultaneidad. ¿Qué quiere decir el factor de simultaneidad? Que no todos los, es una probabilidad, nos indica que no todos los equipos al mismo tiempo se funcionen o se enciendan, ¿no? Es decir, pues no todas las personas se van a bañar al mismo tiempo, ¿no? O no todas las personas se van a cocinar al mismo tiempo. Entonces, por ello, nosotros introducimos el factor de simultaneidad que va a estar en función, en realidad, a la cantidad de departamentos. Entonces, recalculábamos ese caudal máximo y sacábamos un caudal de diseño. Con ese caudal de diseño, nosotros seleccionábamos el regulador. El regulador, ¿no?, de primera etapa o la cantidad de reguladores de primera etapa. Entonces, voy a pasar a la siguiente PPT, ¿no? Principalmente he mostrado equipos térmicos de manera general, pero para este proyecto se usó una cocina de 9.8 kilowatts y una terma de 17.4 de marca Bosch, ¿no? Es un proyecto en realidad pues que, como les comenté, se hizo en algún momento. Ya si ustedes lo visitan, está ahí en Chorrillos, ¿no?, cerca a lo que es la estación Matelini, ¿no? Principalmente colocábamos estos dos equipos, pero como les dije, que también hay proyectos que se pueden usar pues termas pequeñas, se pueden usar secadoras, se pueden usar el tema de calefacción, o a veces hay proyectos que se usan también aire acondicionado en algunos casos, ¿no? Pero este proyecto específicamente, como estoy mostrando en realidad pues un proyecto real que se ha desarrollado, es una casuística. Hemos colocado una terma de 7.4 y una cocina, ¿no?, para el aprovechamiento, en este caso, pues, del aprovechamiento energético del gas natural. Esta de acá, la que yo estoy mostrando, es la vista en planta. Cuando uno hace un proyecto, principalmente tiene que desarrollar vistas en plantas. El plano de arquitectura está desarrollado, pues, principalmente por la inmobiliaria. Es recibida por el diseñador de gas, ¿no?, el ingeniero, el especialista, ¿no?, con categoría IG3, que va a solicitar el plano de vista en planta y va a empezar, pues, en este caso, a desarrollar, ¿no?, los isométricos principalmente. ¿Por qué los isométricos? Para poder, pues, diseñar, para poder determinar el diámetro. Principalmente siempre, ¿no?, o bueno, fundamentalmente, para desarrollar el proyecto de ingeniería de gas en multifamiliares, lo que debemos hacer es, pues, sí o sí, hacer, pues, un isométrico, ¿no?, para saber, uno, la cantidad, pues, de longitud que vamos a necesitar, ya que las longitudes, pues, va a ser un factor para que nuestro delta de P, para que nuestra presión, ¿no?, varíe principalmente, ¿no? Entonces, la longitud va a ser, o el delta o la variación de presión va a estar en función, en realidad, pues, de las longitudes. Asimismo, va a estar en función de los caudales y asimismo del tema de en función a los diámetros. O sea, vamos a encontrar en realidad, pues, nos estamos dando cuenta que la variación de presión o el diferencial de presión está en función del diámetro, va a estar en función del caudal, en función de las longitudes, ¿no? Si va a ser muy largo, si va a ser muy largo el recorrido, pues, en este caso de este fluido, vamos a generar mucha pérdida, ¿no?, a lo largo de las tuberías y también pérdidas locales a lo largo, en este caso, de los accesorios. Eso es, pues, en realidad, pues, la mecánica del fluido, ¿no? Cómo se va a mover a lo largo de la tubería, ¿no? Entonces, a lo largo de la tubería vamos, pues, ver las pérdidas, ¿no?, con las paredes que se va a generar y las pérdidas locales. Ello va, pues, contemplar en el delta de P para que la variación de presión, para que exista un delta de P grande, ¿no?, una variación de presión bastante grande. Entonces, nuestro principal objetivo es saber transportar. Eso es, como diseñadores de proyectos, nosotros lo que debemos saber es transportar para que la presión con la que llegue el gas natural al último piso, al piso 7, ¿no?,
sea una presión adecuada y pueda pues funcionar los equipos. Los equipos en este sector, los equipos funcionan con una presión baja, ¿no? Con una presión de operación de 20 milibares. Entonces, nosotros debemos estar en la capacidad, ¿no? Matemáticamente de poder diseñar el diámetro para que la presión justo llegue pues con una presión promedio, ¿no? En un intervalo pues de 17 a 25, lo cual va a garantizar que pues dichos equipos puedan funcionar de forma correcta, ¿no? Esta parte es fundamental ya que pues si nosotros diseñamos de forma incorrecta, no vamos a generar pues que los equipos que están de repente en los pisos más superiores, como el piso 7, 8, ¿no? O hay multifamiliares también de 20 pisos, de 15 pisos, que no van a funcionar, ¿no? Entonces, si no funcionan los equipos, pues de repente nosotros hemos cometido algunos errores en el cálculo, ¿no? O hemos, pues, de repente en su primer momento, en el inicio hemos dibujado mal los isométricos o hemos tomado mal las longitudes, ¿no? Y hemos calculado, pues, de forma equivocada el diámetro. Entonces, aquí nuestro objetivo principal es escoger el diámetro, ¿no? El diámetro para que el fluido que se va a transportar no genere muchas pérdidas y llegue con una presión adecuada hacia los quemadores de los equipos. Eso es la mecánica, la parte hidráulica. Vamos a ver la hidráulica de gases, ¿no? Cómo se va a comportar el fluido, ¿no? A lo largo de las paredes, en este caso de las tuberías, ¿no? Luego, ustedes ven la parte de color rojo, ¿no? Eso es, según la norma técnica 111.011, se define como una tubería montante, que es una tubería en realidad, pues, principal por donde va a fluir el caudal total, ¿no? El caudal total, dividiéndose este caudal por la ecuación de continuidad, ¿no? En la torre A y en la torre B, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el caudal que va a alimentar a la torre A más el caudal que va a alimentar a la torre B va a ser igual al caudal total que se transporta a través de esto, ¿no? Luego distribuyéndose, ¿no? Cuando lleguen los pisos, distribuyéndose departamento por departamento. Lo que se ve en la parte, la parte amarilla, esas redes se llama líneas individuales interiores. Entonces, en los proyectos multifamiliares, la red interna va a ser igual a la línea montante, que son líneas que se mueven de forma horizontal o vertical, más la línea individual interior, ¿no? En estos proyectos también va a ser importante considerar los centros de regulación, ¿no? Vamos a ver para este proyecto que se ha regulado en dos etapas. La primera etapa, ¿no? Que está acá, justamente vemos en el primer piso, y luego pues es allí donde se ha colocado los reguladores de primera etapa. Estos reguladores de primera etapa también en realidad pues de acuerdo al diseño del proyecto de ingeniería de gas, vamos a seleccionar de forma adecuada con el caudal de diseño, ¿no? Con ese caudal de diseño vamos a seleccionar los reguladores de primera etapa, ¿no? Si yo regreso en la primera diapositiva, ¿no? Si yo regreso, este es un proyecto, en realidad estoy mostrando la arquitectura de fachada, porque si ustedes pues visitan en algún momento este proyecto, lo van a encontrar que ya está así, ¿no? Construido. Los centros de regulación de primera etapa están aquí, justamente de donde que ven el número, dice 158, ¿no? Más o menos en esta parte, en el primer piso, vamos a encontrar en realidad dos gabinetes llamadas, pues, por el concesionario se le llama S22, donde vamos a encontrar dos reguladores. Como tenemos dos reguladores, por ende, vamos a pues, requerir la conexión de dos tuberías de conexión, ¿no? Aquí, en la selección de la primera etapa, va a definir la cantidad de tuberías de conexión. No son como proyectos residenciales de tipo unifamiliar, donde pues generalmente tiene una sola tubería de conexión. Dependiendo de la cantidad pues, de departamentos que existan acá, va a existir la cantidad de reguladores. Dichos reguladores, como les comenté, se van a seleccionar con el caudal de diseño. Por ende, ¿no? También pues
va a contemplar la cantidad de tuberías de conexión que es solicitado al concesionario, ¿no? Entonces, aquí se va a ubicar pues los reguladores de primera etapa. Luego pues la montante vamos a nosotros soldarlo en este caso con una tubería de cobre de tipo L según la norma ACTM.88 y luego dirigirlo al semisótano y por los tragaluces subir pues a alimentar ambas torres, ¿no? Y luego colocar los centros de regulación y medición de segunda etapa, ¿no? Piso a piso, en este caso, piso a piso, se ha colocado los centros de regulación y medición de segunda etapa. Principalmente para proyectos multifamiliares, en la red externa de la concesionaria, la máxima presión de operación oscila de 1 a 5, o sea, quiere decir, la máxima presión es de 5, ¿no? Y este regulador nos va a regular pues de 5, ¿no? Como máximo a una presión máxima de 340 milibares. Entonces, si nosotros vamos a requerir en el piso número 7 que la presión pues de este fluido esté oscilando entre 17 y 25, si la máxima es, nosotros debemos correr la ecuación, ¿no? La ecuación en este caso va a ser la ecuación de Reynolds cuadrática, que lo vamos a ver, la cual pues nos seleccione un diámetro adecuado para que este fluido al final llegue con una presión adecuada y dichos equipos puedan funcionar de forma correcta. Entonces, al inicio, como todo diseñador, se debe hacer siempre las vistas en planta y las vistas isométricas para poder pues determinar de forma correcta las longitudes, ya que esas longitudes vamos a necesitar nosotros para poder reemplazar en la ecuación de Reynolds cuadrática y iterar esa ecuación. Dicha ecuación es una ecuación en realidad de segundo grado que se resuelve por métodos numéricos, o sea, vamos a iterar, ¿no? Vamos a iterar. Los datos iniciales, los datos de los input para poder correr dicha ecuación son los parámetros máximos, como las presiones máximas en la red interna y las velocidades máximas, ¿no? Entonces, según esos datos máximos, vamos a empezar a iterar esa ecuación, ¿no? Vamos a empezar a iterar la ecuación con un paso determinado. Y posteriormente escogeremos pues los diámetros, ¿no? La ecuación nos arrojará los diámetros adecuados. Por eso dicha ecuación, ¿no? Dicha ecuación se ha pues en realidad pues automatizado, se ha programado pues con un programita en este caso sencillo como es el Excel, ¿no? Se ha tenido que pues en este caso automatizar. Claro, en la primera etapa los reguladores en este caso cada uno tiene su tubería de conexión de forma independiente, ¿no? Así es, ¿no? Si se ve aquí, ambas, ¿no? Tienen tuberías de conexión independientes, ¿no? ¿Por qué? Eso se debe a que este multifamiliar requiere de un caudal mayor, ¿no? Si nosotros solamente considerábamos uno, no vamos a poder pues alimentar de este combustible a todo el departamento. Hay proyectos que pues hemos visto proyectos de 20 pisos, ¿no? Proyectos en Lima que hemos desarrollado, donde pues no tienen dos tuberías de conexión o dos reguladores en la primera etapa, sino tienen varios, ¿no? Eso va a depender de un cálculo, ¿no? Va a depender en este caso de un cálculo. En esta parte hay un sustento, es un sustento matemático principalmente, ¿no? Una corrida de ecuación, ¿no? Eso es lo que debemos nosotros identificar, que hay un sustento, está sustentado bajo unos cálculos matemáticos, ¿no? Seleccionar estos reguladores, dimensionar esos se calcula, ¿no? Por eso dice, el webinar es diseño, ¿no? De proyectos multifamiliares. Entonces, lo que primero vamos a hacer en la primera etapa es diseñar, en realidad, pues, el diámetro de la montante, ¿no? De este proyecto multifamiliar. Eso es, ¿no? Seguidamente de haber seleccionado la cantidad de reguladores que va a existir acá para poder colocar la cantidad de tuberías de conexión, lo que vamos a hacer en segunda instancia es determinar pues el diámetro de la tubería. Resolver esta ecuación
a mano no es tan, pues, no es tan rápido, ¿no? Ya que es una ecuación de segundo grado que debemos iterar, ¿no? Debemos iterar constantemente. Y se calcula, pues, en 2 tramos consecutivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el primer tramo sería el centro de regulación y el segundo tramo sería, pues, en este caso, el segundo tramo que tenemos es un accesorio que es una T que va a derivar pues el flujo en una primera torre y en una segunda torre. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a correr la ecuación de Reynolds cuadrática, ¿no? En 2 tramos consecutivos, del centro de regulación 1 de primera etapa hasta la T1, ¿no? Entonces, en este intervalo, nosotros vamos a ver cómo va a variar la presión, ¿no? Como aquí tenemos un dato máximo de 340 milibares según la máxima presión de operación admisible, ¿no? Y las velocidades máximas, nosotros necesitamos averiguar cuánto va a ser la presión y la velocidad del gas, del fluido en este punto, ¿no? Para luego, nosotros pues derivar los flujos y también nuevamente hacer recálculos desde la T hasta otra segunda T y de la segunda T hasta los centros de medición o centros de regulación. Y así sucesivamente. O sea, quiere decir que nosotros vamos a formar una planilla de cálculo, ¿no? Se dan cuenta que vamos a empezar pues a armar una planilla de cálculo, ¿no? Una planilla de cálculo que en este caso es bastante pues un poco trabajosa, ¿no? Se puede decir. ¿Ya? Es bastante, en este caso, trabajosa. Entonces, estas son las líneas individuales interiores, ¿no? Las líneas individuales interiores, que también lo vamos a calcular ya no con la ecuación de Reynolds cuadrática. La ecuación de Reynolds cuadrática nos sirve, ojo, atención, nos sirve para poder calcular, pues, principalmente montantes, ya que, ¿no? Si se revisa la literatura, la ecuación de Reynolds cuadrática principalmente nos sirve para presiones que van a oscilar de 50 milibares hasta 5 bares. Entonces, la ecuación de Reynolds cuadrática es bastante utilizada, no solamente para proyectos multifamiliares, para calcular montantes, sino también nos sirve para poder calcular proyectos comerciales, para poder seleccionar los diámetros, para proyectos industriales y para el diseño de estaciones de servicio, ¿no? En esos sectores, la ecuación de Reynolds cuadrática nos va a servir bastante para poder, pues, seleccionar diámetros. Entonces, así que esa ecuación es bastante poderosa, ¿no? Para poder determinar, pues, los parámetros. Y la ecuación de Reynolds lineal es una ecuación, pues, de primer grado que nos sirve principalmente para poder calcular, ¿no? El diámetro de las líneas individuales internas, ¿no? De las líneas individuales interiores. Estas, pues, se convierten como si fuera una vivienda de tipo unifamiliar, ¿no? Más o menos como de tipo una vivienda unifamiliar, ¿no? Es así, un proyecto multifamiliar, pues, tiene una montante y, ¿no? Y luego la línea individual interior. En proyectos residenciales, la línea individual interior es igual a la red interna. Bueno, son pequeños detalles que, bueno, el diseñador pues hace sobre el tema de lo que es sistemas de ventilación, a los ambientes donde se van a colocar pues los artefactos, así como los centros de regulación de segunda etapa que van a ir piso a piso, ¿ya? Que van a ir piso a piso en este caso. Esta es, ¿no? Como yo les mencionaba, la ecuación pues... la ecuación, la ecuación en este caso, ¿no? La primera ecuación que nosotros como diseñadores vamos a usar va a ser esta ecuación, ¿no? Va a ser esta ecuación. Ecuaciones a usar para transportar el gas natural por tuberías va a ser esta ecuación, ¿no? El caudal va a estar en función de la potencia nominal y del poder calorífico. El poder calorífico es, pues, ¿no? Un factor, en realidad, pues, que depende, en este caso, de la sustancia, ¿no? En este caso, del gas natural, ¿no? Del gas natural seco que llega a Lima y Callao. Si se revisa, el poder calorífico tiene un valor, pues, de 9.500 kilocalorías, ¿no? Por metros cúbicos, esa es la cantidad, el poder calorífico, en este caso, de este combustible, ¿no?
que pues al dividirlo a la potencia nominal, ¿no? Nos va a dar un caudal nominal, ¿no? Un caudal nominal o un caudal máximo. Entonces, nosotros siempre vamos a empezar por esta pequeña ecuación y este caudal nos sirve pues también para seleccionar tipo de reguladores ¿no? y tipo de medidores, así es, ¿no? Para seleccionar tipo de reguladores y tipo de medidores. Esta es la ecuación en este caso, la ecuación de pérdidas de carga, la conocida como la ecuación de Reynolds cuadrática, que nos sirve para poder determinar las montantes, ¿no? La ecuación de Reynolds cuadrática, como yo les había mencionado hace un momento, funciona para presiones que van a estar, pues, en un intervalo de 50 milibares o 0.05 bares con hasta máximas presiones de 5 bares, ¿no? Donde el delta de P va a ser un diferencial al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser la presión inicial al cuadrado menos menos la presión, pues, que sería en dos tramos consecutivos, ¿no? Por la constante de corrección, por la densidad, en este caso, pues, del fluido, que también es un valor, pues, que permanece constante, la longitud total, ¿no? Esta longitud nosotros lo vamos a sacar del isométrico, por eso que si yo regreso al isométrico, la longitud, esta longitud, ¿no? Que voy a necesitar en dos tramos consecutivos, sería del centro de regulación hasta la T, ¿no? Esta longitud lo voy a sacar del plano, ¿no? Lo voy a metrar del plano. Asimismo como las longitudes equivalentes. ¿Qué quieren decir las longitudes equivalentes? Se refiere a los accesorios como por ejemplo los codos de 90 grados que van a equivaler, ¿no? Que van a equivaler de forma lineal a un valor a una pérdida, ¿no? La cantidad de codos van a generar pérdidas, ¿no? Pérdidas, pues, en este caso de presión. A mayor cantidad, pues, de accesorios se va a generar más pérdidas, más variaciones de presión. Asimismo, si la longitud va a ser lo más grande posible, la pérdida va a ser, pues, también lo más grande, ¿no? Nosotros, al iterar las ecuaciones, nos vamos a dar cuenta que en este caso, en la ecuación, con la ecuación de Reynolds cuadrática, se comprueba, ojo, se comprueba que cuando el diámetro va pues a empezar a aumentar, es porque, bueno, cuando a mayores diámetros, las presiones van a ser mayores, ¿no? A menor diámetro, la presión va a ser, en este caso, menor, ¿no? Y también, pues, el diámetro tiene una estrecha relación con la velocidad. A mayor diámetro, ¿no? La velocidad va a empezar a caer. Y a menor diámetro, las velocidades van a empezar a dispararse. Entonces, hidráulicamente, a nosotros, ¿qué nos interesa? Y eso se comprueba, en realidad, pues, desarrollando esta ecuación de Reynolds cuadrática. A nosotros lo que nos va a interesar, en resumen, va a ser lo siguiente, que a mayor diámetro, mayor presión y menor velocidad, ¿no? Mayor diámetro, ¿no? A mayor diámetro, mayor presión y menor velocidad. Eso es lo óptimo. A nosotros no nos interesa que la velocidad, no nos interese que la velocidad sea bajo, a nosotros nos interesa, perdón, que sea alto, sino que sea pues lo más bajo posible. O sea, que el flujo se mueva pues tranquilo, ¿no? A nosotros lo que nos va a interesar son las presiones, ya que en el quemador pues de los equipos, ¿no? En el quemador de los equipos, esos quemadores funcionan pues a una presión de operación. Nosotros nos vamos a preocupar cuando las velocidades empiezan pues a aumentar. Si quizás en algún momento se ha leído, los reguladores también cumplen una función importante de bloquearse cuando las presiones bajan por debajo del mínimo. Eso va a suceder cuando las velocidades del flujo empiecen pues a aumentar a unas velocidades grandes. Por eso que justamente en la norma técnica 111.011 se delimita las velocidades, en este caso las velocidades máximas, ¿no? Acá hay velocidades máximas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esas velocidades máximas, ¿no? A partir de esas velocidades máximas,
el flujo, ¿no? El régimen del flujo dentro de la tubería se va a comportar pues de forma caótica, o sea, quiere decir que va a ser pues un flujo en este caso turbulento. Entonces, produciendo vibraciones pues que puedan también desoldarse en este caso las tuberías y generar pues el colapso del sistema de las instalaciones. Por eso que ahí está justamente el regulador, ¿no? Cumple esa función que cuando a velocidades altas va a registrar presiones por debajo del mínimo y van a empezar pues a bloquearse dichos, en este caso, reguladores. Entonces, el regulador para estos proyectos es indispensable. Uno, para bajar la presión y evitar que también que las presiones bajen por debajo del mínimo, ¿no? Entonces, resolviendo esta ecuación de Reynolds cuadrática, nosotros nos damos cuenta, pues, que a mayor diámetro, mayor presión y menor velocidad. Esas condiciones hidráulicas, ojo, de diseño, esas condiciones hidráulicas de diseño son las óptimas para nosotros. Claro, nosotros no podríamos pues seleccionar diámetros grandes también por el costo, ¿no? Siempre debemos tratar de equilibrar pues las condiciones óptimas hidráulicas así como el costo, ¿no? Como el costo. Entonces, esta ecuación de Reynolds cuadrática va a estar pues, si nosotros vemos, va a estar en función pues de las longitudes totales, de los caudales y de los diámetros, ¿no? Acá he puesto 19.1, no es un error de digitación, es el diámetro elevado a la menos 4.82, donde las presiones, en este caso las presiones 1 y las presiones 2, van a ser, en este caso, presiones atmosféricas, ¿no? ¿Qué quiere decir presiones atmosféricas? Pues si nosotros tomamos las presiones dentro de la tubería, vamos a considerar pues la presión manométrica que está dentro de la tubería, ¿no? De la tubería, y asimismo las presiones atmosféricas. ¿Qué quiere decir? Las presiones de las columnas de aire. Y las presiones, pues, de las columnas de aire a nivel, pues, del mar, vamos a considerar para Lima y Callao un valor de 1.033 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Eso quiere decir que esta presión, pues, atmosférica, con la altura va a empezar, pues, a variar, ¿no? Es lógico, si nosotros subimos pues a ciudades como por ejemplo Cajamarca, vamos a subir a ciudades como Huaraz, el nivel en este caso de la nube, en el nivel de la atmósfera, ¿no? Va a empezar a disminuir, va a ser menor, ¿no? Nosotros a nivel del mar soportamos pues varias capas, ¿no? Varias capas, pues en este caso, varias capas, ¿no? Lo cual pues hacen que la presión atmosférica a nivel del mar sea mayor. En cambio, a nivel pues de ciudades como mencionaba, las presiones pues van a ser menores, ¿no? Entonces, cuando nosotros también estemos, en este caso, en esas ciudades que ya tienen gas, bueno, algunas ciudades como Cajamarca y Huaraz también tienen pues el tema de distribución de gas natural, vamos a tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a tener mucho cuidado, ya que la presión atmosférica en ese caso va a ser mayor y vamos a necesitar pues mayores presiones en realidad, ¿no? Internamente. Ello pues no contempla que las instalaciones que se hagan en la costa no van a ser iguales a las instalaciones que se hagan en la sierra. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿No? Debemos correr la ecuación, ¿no? La ecuación va a ser pues un indicador objetivo que nos va a dar el diámetro de las tuberías. Si de repente, en algunas ocasiones, principalmente en proyectos residenciales, los diámetros de las tuberías pues se colocan por default, por defecto, ya que los consumos en proyectos residenciales de tipo unifamiliar son bastante pequeños, por eso que se ha estandarizado esos diámetros y ya no se calcula, ¿no? Ya no se calcula esos diámetros. En cambio, si nosotros vamos a estar en proyectos multifamiliares como esto, donde que los consumos son bastante grandes y hay que transportar bastante caudal, en este caso de combustible, debemos correr la ecuación, debemos aprender a seleccionar tipo de diámetros. Entonces,
es eso, ¿no? Nosotros como ingenieros de gas debemos aprender a diseñar, ¿no? Asimismo, esos diámetros de tuberías que se usan en la parte residencial se ha calculado, ¿no? Se ha tenido que calcular y pues como las potencias de esos equipos son bastante estándar, también los diámetros se han estandarizado. Pero si nosotros salimos de la caja de confort, como en este caso van a ser de esos proyectos residenciales, ¿no? Como nos vamos a encontrar en proyectos comerciales o industriales, nosotros vamos a tener que correr las ecuaciones, en este caso, ¿no? Vamos a tener que correr las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones, en este caso, las ecuaciones de Reynolds cuadrática, ¿no? Vamos a tener en ese caso. Y igual vamos a tener también mucho cuidado en este caso de poder comparar ecuaciones hidráulicas que se usan principalmente para transportar agua, ¿no es cierto? Para transportar agua. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En realidad, pues, la mecánica del fluido va a ser similar, pero las condiciones, en este caso, pues, para el tema del fluido que es gas natural, nos vamos a encontrar pues con fluidos compresibles, ¿no es cierto? Entonces, eso va a hacer pues que la mecánica varíe y nosotros debamos contemplar esos parámetros, ¿no? Debamos contemplar. Todo estos, en este caso, todo estos se va, se va a desarrollar, ¿no? Se va a desarrollar en un curso, ¿no? En un curso, pues, mucho más largo, que es, en este caso, la capacitación para IG, en este caso IG3. Hay de repente algunas preguntas, lo cual, pues, de repente por el tiempo va a ser un poco muy, muy corto, ¿no? Ya que tenemos una hora de webinar, pero ¿no? Esta capacitación sirve pues para indicar que todas estas ecuaciones, ¿no? Que son bastante grandes, se desarrolla, ¿no? Se desarrolla en una clase pues de 3 o 4 semanas, ¿no? De 3 o 4 semanas, ¿no? Estamos resumiendo todo lo que se puede hacer pues en dicho periodo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a diseñar con esta ecuación, vamos a diseñar pues el diámetro, ¿no? Vamos a diseñar, ¿no? Ahí tenemos pues las longitudes totales, donde vamos a también contemplar las longitudes lineales y las longitudes equivalentes que se dan pues a lo largo, en este caso, de los accesorios, ¿no? El caudal ya hemos seleccionado en su primer momento con esta ecuación, ¿no? El caudal va a ser igual a la potencia nominal versus el poder calorífico, en este caso del combustible, ¿no? Por el diámetro. Entonces vamos a iterar otra vez, ¿no? Esta ecuación, pues, que se resuelve por métodos numéricos y lograr, pues, calcular diámetros que van a hacer que el sistema de la instalación pueda, ¿no? Ser la más óptima posible. Esta es la ecuación de Reynolds lineal, ¿no? Donde delta de P, P2 menos P1 va a ser pues igual a un delta de P. Tenemos el factor de corrección por la densidad relativa igual a la longitud total y el caudal elevado a la 1.82 por el diámetro a la menos 4.82, ¿no? En este caso, las presiones ya van a ser, van a estar pues en unidades de milibar, ya que pues las presiones atmosféricas acá se van a cancelar, ¿no? Se van a restar y se cancelan. Esta ecuación solamente nos sirve para poder, pues, determinar los diámetros, ¿no? Los diámetros que nos sirven para lo que es la línea individual interior, ¿no? Principalmente para la línea individual interior, ¿ya? Para eso. Esa es la relación, ¿no? Es una presión que sirve, en realidad, es una ecuación que sirve para presiones que están en un rango de 0 hasta 50 milibares. Entonces, la línea individual interior, donde se va a regular de segunda etapa, ¿no? La máxima presión de operación va a ser de 25 milibares. Por lo tanto, esta ecuación, ¿no? ¿no? De Reynolds lineal, vamos a poder usarla. ¿Ya? Es una ecuación, pues, con la cual pues se ha encontrado los diámetros estándar
para el sector residencial, ¿no? Ahí ya no es necesario calcular porque ya se usa diámetros pues comerciales, diámetros que ya se han calculado, ¿no? Entonces se usa por defecto. También vamos a tener en este caso las ecuaciones de la velocidad, que va a ser importante después de pues nosotros correr la ecuación, en este caso la ecuación de Reynolds cuadrática, ¿no? Al correr la ecuación pues de Reynolds cuadrática, nos va a salir un diámetro aquí, y ese diámetro nosotros debemos corroborarlo con la ecuación, ¿no? Con esta ecuación de velocidad, con la ecuación de la velocidad. Allí, ¿no? Vamos a ver, pues, si la velocidad, pues, nos sale, supongamos que velocidades altas como 200 metros por segundo o 300 metros por segundo, vamos, pues, esas velocidades a calcular, a reemplazar, en este caso, en un número llamado el número de Reynolds, lo cual nos va a indicar nos indica el régimen del flujo, ¿no? Nos va a indicar el régimen del flujo para poder validar, pues, los parámetros de la velocidad, ¿no? Si con esas velocidades altas, pues, principalmente, pues, el régimen quizás se encuentra en un régimen turbulento y la ecuación, pues, o la iteración, ese diámetro lo vamos a tener que descartar. Vamos a tener que descartar y nuevamente, pues, escoger un paso, ¿no? Escoger otro diámetro y seguir iterando la ecuación, ¿no? Y así, supongamos que nos sale 100, reemplazamos en la ecuación de Reynolds, nos sale un Reynolds alto, ¿no? Y pues ese Reynolds desecha este diámetro y nuevamente, ¿no? Empezamos a iterar, ¿no? Empezamos a iterar. Entonces dan cuenta que es una ecuación de métodos que se va a resolver pues por métodos numéricos, ¿no? Es una ecuación que se va a iterar varias veces hasta que de repente tengamos un diámetro adecuado donde el Reynolds va a ser un Reynolds bastante bajo, lo cual nos garantiza el régimen que el flujo pues se esté moviendo tranquilamente, que se mueva tranquilamente, ¿no? Lo cual pues va a validar a esta velocidad y si valida esta velocidad va a validar a esta ecuación. Entonces nosotros vamos a tener que automatizar en un Excel tanto esta ecuación de Reynolds cuadrática como las ecuaciones de la velocidad, lo cual van a hacer que validen, ¿no? Validen nuestros diámetros, ¿no? Nuestros diámetros, lo cual pues va a verificar o va a hacer que el sistema, ¿no? Funcione de forma correcta, que el sistema funcione de forma correcta. Eso quiere decir que los equipos puedan pues encender, ¿no? De forma adecuada, ¿no? De forma adecuada. Es así, ¿no? Que vamos a nosotros vamos a desarrollar en este caso, ¿no? Vamos a desarrollar la ecuación de Reynolds cuadrática, ¿ya? Vamos a desarrollar. Este es el factor de simultaneidad que nosotros tenemos, ¿no? Lo cual nos va a servir, ¿no? Es un concepto que también lo usan en instalaciones eléctricas, ¿ya? Lo cual está en función, en realidad, pues, a la cantidad de departamentos. ¿Qué nos va a servir, ¿no? Para poder nosotros, en su primer momento, recalcular este caudal que nos salió, un caudal bastante grande, ¿no? Al multiplicarlo, en este caso, por el factor de simultaneidad, vamos a recalcularlo y sacar un caudal de diseño, y con ese caudal de diseño nosotros vamos a seleccionar los tipos de reguladores que tengamos, ¿no? Vamos a seleccionar los tipos de reguladores que, bueno, vamos a colocar en el centro de regulación de primera etapa, ¿no? Entonces, es una tablita, ¿no? Es una tablita que igual lo vamos a enlazar, pues, con una planilla, en este caso, una planilla de cálculo, ¿no? Estas ecuaciones se pueden resolver a mano alzada, ¿no? Es bastante tediosas, pero sí en pizarra se logran resolver estas ecuaciones, ¿no? Para poder, pues, de repente explicar o hacer entender de forma más, ¿no? Un poco más detallada, ¿no? Asimismo, y pues cuando uno ya labora en una empresa, ¿no? Ya uno tiene que ser un poco más práctico, ya no tener un rigor, se puede decir, académico. Entonces, para ello vamos a usar pues el Excel, ¿no? Usamos el Excel, ¿no? Acá estoy mostrando,
donde que primeramente, ¿no? Como indicamos en su primer momento, tenemos un equipo, ¿no? Una cocina económica de una potencia de 9.8 y una terma de paso de 7.4, donde la suma del caudal, ¿no? En un solo departamento, ojo, en un solo departamento va a ser de 27.2, ¿no? De 27.2, ¿no? Esta potencia vamos a pues dividirlo entre el poder calorífico y vamos a sacar un caudal de 2.46 en un solo departamento. Este valor de 2.46 vamos a multiplicarlo por la cantidad, en este caso, ¿no? Por la cantidad de departamentos que existe, ¿no? Seguidamente por el factor de simultaneidad, ¿no? Si nosotros acá, por ejemplo, hemos calculado primero la potencia, o sea, la potencia tenemos de 27.2, hemos multiplicado por la cantidad, pues, de departamentos, nos sale una potencia total de 704.48 y, ¿no? y seguidamente, ¿no? El factor de simultaneidad está enlazado por la cantidad de departamentos, vamos a sacar un caudal de diseño. Si nosotros no introducimos este factor, en este caso de este factor de demanda o este factor de simultaneidad, vamos a pues sobredimensionar y quizás colocar pues una infinidad de centros de regulación de primera etapa. Entonces, para ello introducimos ese concepto. Entonces, se están dando cuenta que nosotros, toda la ecuación que yo les he mostrado, ¿no? En las diapositivas pasadas, están pues acá automatizadas la ecuación, en este caso de Reynolds cuadrática y la ecuación de la velocidad. Vemos en la última parte está el delta de P, esta es la ecuación de Reynolds cuadrática, acá está la ecuación de la velocidad. Iterando estas dos ecuaciones vamos a validar los diámetros, ¿no? Vamos a validar diámetros de forma adecuada y pues luego después en el plano nombrarlas, esos diámetros, ¿no? Y armar un proyecto, ¿no? Ese proyecto se llama proyecto de ingeniería de gas. Al inicio, como les dije, la ecuación se resuelve iterando con los datos máximos, ¿no? ¿Cuáles son esos datos máximos? Son los MAPOS, ¿no? Los famosos MAPOS, las máximas presiones de operación admisible y asimismo las velocidades máximas. Entonces, esos datos iniciales van a ser datos que nos van a servir para poder nosotros determinar, en este caso, determinar diámetros adecuados, ¿no? Diámetros adecuados y así pues dar con el diámetro correcto que pueda pues transportar el fluido hacia los equipos térmicos y dichos equipos térmicos puedan encender de forma adecuada. Entonces, vamos a tener mucho cuidado en esta parte porque ya ha sucedido, ¿no? Ha pasado en algunos proyectos que quizás por haber diseñado de forma incorrecta, en el piso 20 o en el piso 15, pues existen equipos que las presiones del fluido llegan con una presión bastante baja y dichos equipos no encienden o encienden una llamita bastante pequeña, ¿no? Lo cual, pues, los usuarios finales, ¿no? Se sienten fastidiados, ¿no? Porque no ha sido diseñado de forma correcta dicho sistema de lo que es dicho sistema de gas natural. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta eso, y vamos a poder pues aprender en esta parte, ¿no? En lo que es en la institución CIENSI, en lo que es en las capacitaciones de IG3, ¿no? Y también proyectos, hay cursos de lo que es proyectos de ingeniería de gas, ¿no? Se desarrollan esto pues en una clase pues casi de un mes, ¿no? Es una clase de un mes que estamos mostrando en un pequeño webinar para que tengan una idea de cómo se debe diseñar, ¿no? Cómo se debe diseñar. Asimismo, también en la semana de webinar de la institución se va a mostrar el diseño para instalaciones industriales, ¿no? De las redes pues internas. Esta es la planilla de cálculo ya de la línea individual interior.
aquí está pues automatizada en este caso esta ecuación, ¿no? La ecuación de Reynolds lineal. Esta ecuación, ¿no? Lo mostramos en esta planilla de cálculo, ¿no? En esta pequeña planilla las estamos mostrando, ¿no? Igual, la iteración inicia con los datos máximos, ¿no? En este caso, de la segunda etapa de regulación, que es pues de 25 milibares, y asimismo vamos a necesitar también las velocidades máximas y iterar y encontrar diámetros pues adecuados que que sirvan para que el sistema pueda funcionar. Entonces se va, pues aquí sí se va calcular, en este caso, departamento por departamento, ¿no? Para poder seleccionar diámetros adecuados. Claro, en las líneas individuales interiores ya pues se conocen los diámetros por default, ¿no? Por defecto, ¿no? Ya está por defecto. Aquí lo más importante es diseñar pues el diámetro de las líneas montantes, ¿no? Ya que nos puede salir un diámetro de 3/4, puede ser de 1 pulgada, 1/4 o 2 pulgadas, ¿no? Para proyectos multifamiliares, a veces pues tenemos diferentes formas de poder instalar, pueden ser gabinetes piso a piso, como hemos visto este proyecto multifamiliar, piso a piso. Esos son los centros de regulación de segunda etapa, ¿no? De segunda etapa está en piso a piso, ¿no? Como vemos acá, tenemos una línea montante que esta se ha determinado con la ecuación, en este caso de Reynolds cuadrática, ¿no? Y las regulaciones de segunda etapa lo hemos encontrado piso a piso. O puede ser, pues, para los multifamiliares que ya están habitados, los centros de regulación pueden estar, pues, en la azotea con un grado de accesibilidad, pues, 3, en el cual, pues, del cual se derive las líneas individuales interiores, como estamos mostrando esta diapositiva, ¿no? Los centros de regulación de segunda etapa se están, pues, en la azotea y a través, pues, de ciertas, las líneas individuales están, pues, embebidas, ¿no? En algunos ductos, ¿no? Que llegan, pues, o que ingresan departamento por departamento. O podemos tener, también, en este caso, podemos tener gabinetes, ¿no? O centros de regulación en el primer piso y luego las líneas individuales ingresar, ¿no? A todos los departamentos. Entonces, más o menos, esos son los casos típicos que sirve para poder, pues, nosotros seleccionar, en este caso, ¿no? O colocar los centros de regulación de primera etapa. El proceso para poder ya finalizar los procesos de habilitación, en este caso para las concesionarias, si ustedes de repente quizás se van a centrar a estos proyectos, en su primer momento es presentar una solicitud de factibilidad ¿no? que se presenta al concesionario, ellos responden, ¿no? Seguidamente se elabora un proyecto de ingeniería que se presenta también al concesionario, ellos responden aprobando o desaprobando, ¿no? Seguidamente con esos documentos, con los documentos del SFS, con los documentos de aprobación del proyecto, más pues los documentos registrales de la inmobiliaria, se firma un contrato con la concesionaria, en este caso para las acometidas, ¿no? Para las acometidas. Entonces, esto es, como ya estamos en la hora, agradezco mucho, mucho a todos los participantes por haber, estado en este webinar. Como les comento, un webinar que toma un tiempo bastante corto. Estos proyectos, estas clases se muestran, pues, más en una clase, ¿no? En una clase, pues, que se desarrolla, pues, casi medio mes, ¿no? Entonces, agradezco mucho a todos por su amable atención y nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias por haber participado en este webinar. Agradecemos a todos.